Ilustración, iluminismo o filosofía de las luces son los nombres que recibe un vasto movimiento filosófico que abarca el siglo XVIII y se extiende principalmente por Francia, Inglaterra y Alemania, y que se distingue por su actitud crítica hacia la tradición, su optimista creencia en la posibilidad de progreso de la humanidad, en el poder de la razón para comprender y transformar el mundo y en la capacidad de reorganizar la sociedad a partir de normas universales fundamentadas racionalmente. La tradición racionalista francesa, el empirismo británico y el desarrollo de las ciencias son en el plano de las ideas la fuente de las que se nutre el movimiento ilustrado, que defiende una razón que se apoya en la experiencia, que va de lo singular a lo universal, de los hechos a los principios, y cada vez más va tomando a la ciencia natural como el modelo de todo conocimiento. El auge de la burguesía, el desarrollo del capitalismo y las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa constituyen el marco económico, social y político en el que se forman las ideas iluministas, ideas que a su vez van a ejercer decisiva influencia en la sociedad en general y en los procesos revolucionarios mencionados en particular. En 1751 comenzó a publicarse la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios, bajo la dirección de Diderot y D'Alembert, que buscaba reunir y sistematizar todos los conocimientos, incluidos los pertenecientes a los oficios y a las artes mecánicas, para difundirlos entre los contemporáneos y transmitirlos a la posteridad, para que nuestros nietos, al convertirse en más instruidos, lleguen también a más virtuosos y más felices. Característica de la enciclopedia y del movimiento ilustrado es la idea de que el conocimiento es útil, debe divulgarse y tiene un carácter liberador, pues a mayor instrucción corresponderá mayor virtud y mayor felicidad. En la divulgación del conocimiento, los ilustrados se asignarán un papel privilegiado a la educación y en particular a la escuela y al libro. La educación debe ampliarse a todas las condiciones. Merced a la misma y al desarrollo de las ciencias, la humanidad puede lograr un futuro mejor, puede progresar, tanto material como espiritualmente. En lugar de ubicar una edad de oro en el pasado, en algún pasado remoto y perdido, mito común a varias culturas, los iluministas creen que es posible lograr una humanidad más libre de los condicionamientos de la naturaleza. En general, los ilustrados ven al progreso como una posibilidad de la humanidad y no como una marcha inexorable de la misma hacia algo mejor. El iluminismo tiene una vocación universalista. Sus ideales son de tipo universal. El ciudadano ilustrado rechazará los prejuicios de raza, nacionalidad o religión y en cambio se identificará con cualquier otro ilustrado en cualquier continente. En materia de religión, los ilustrados son librepensadores. En su mayor parte, no se trata de ateos, pero en cambio está muy extendida la idea de una religión natural o deísmo. Esta posición sostiene que en el fondo de las distintas religiones históricas habría una religiosidad racional común. Las distintas tradiciones históricas deformarían ese núcleo natural, llevando a la superstición y el fanatismo. Dios, denominado preferentemente Ser Supremo, es considerado el gran arquitecto, punto de referencia último para la explicación del universo. Los ilustrados profundizan la crítica a la teología y a la metafísica y defienden, en cambio, las ciencias naturales, en la que ven la posibilidad cierta de alcanzar la verdad y el bienestar. Verdad y bienestar, por sus posibles aplicaciones, se convierten en las dos grandes promesas de las ciencias que reemplazan las clásicas promesas de la religión, verdad y salvación. En lo que se refiere a la historia, el movimiento ilustrado tiene una actitud ambivalente. Por un lado, el enfatizar en las categorías de razón y naturaleza,
La historia tiene que ser dejada de lado y considerada simplemente como una colección de los errores que una humanidad inmadura ha cometido a lo largo del tiempo. Por otra parte, al rescatar la categoría de progreso como cambio hacia algo mejor, se revaloriza la historia, rechazando un enfoque teológico y providencialista de la misma, restando importancia a las crónicas acerca de reyes, papas y emperadores, buscando una lógica oculta en los acontecimientos históricos. En el plano político, los ilustrados franceses toman como modelo a Inglaterra por su organización política, la monarquía constitucional y parlamentaria, y su organización económica, el libre comercio, repudiando en cambio la monarquía absoluta y la existencia de una aristocracia parasitaria en su propio país. Las críticas se enderezan a las teorías absolutistas que consideran a la autoridad del monarca fundamentada en una delegación de Dios y en consecuencia consideran al rey responsable ante Dios, no ante el pueblo. Para el absolutismo, que Bossuet había teorizado en el siglo XVII, el hombre es malo por el pecado original y en su estado natural viviría en guerra. El Estado tiene un poder absoluto, indivisible e irrevocable. El Estado se organiza sobre la base de un rey, una fe y una ley, según palabras de Bossuet, frente a las pretensiones absolutistas que fundamentan la legitimidad de la autoridad en la tradición. La Ilustración, en cambio, defiende en general las teorías contractualistas, según las cuales los individuos, en igualdad, se reúnen en comunidades y delegan en una autoridad revocable parte de sus derechos, originándose así una legitimidad de la autoridad de tipo legal, que garantice los derechos fundamentales de todos los individuos. En esa línea, Montesquieu sostiene en El espíritu de las leyes de 1748 la necesidad de controlar el poder a través de la división del mismo en un poder ejecutivo, detentado por el rey, un poder legislativo y un poder judicial independiente. Más drástico es Jacques Rousseau en su Contrato Social de 1762. Sostiene la idea de que el poder reside en el pueblo y que los gobernantes son funcionarios de éste. Las figuras más importantes de la Ilustración más bien prepararon que participaron en la Revolución Francesa. Entre 1775 y 1784 mueren Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert y Condillac. Pero individualmente el pensamiento de estos hombres tuvo una influencia decisiva no solo en la Revolución de 1789, sino también en los procesos de emancipación de las repúblicas hispanoamericanas que se desarrollarán en las primeras décadas del siglo XIX. Aunque el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, es el siglo del auge de la razón universalista y de la idea de progreso, no faltarán en el mismo tendencias que cuestionarán tanto la idea de progreso como la posibilidad de una razón universalista en el plano práctico y aún en el plano teórico. Expresión de estos cuestionamientos es el alemán Johann Herder, quien en su Filosofía de la Historia para la Educación de la Humanidad sostiene una concepción providencialista de la historia, en la que cada pueblo debe desarrollar sus propias instituciones y formas espirituales que le son características. Para Herder, cada época constituye una plenitud en sí y no hay progreso en la historia. Las ideas de Herder se ampliarían y desarrollarán en el romanticismo alemán del siglo XIX. Mientras que el iluminismo se identifica con la razón y la ciencia, el romanticismo tiene una mayor inclinación por la emoción, la fuerza, la sensibilidad y lo instintivo. El romanticismo privilegia la excitación y la aventura a la tranquilidad y a la seguridad. Aprecia las pasiones fuertes y destructoras, como el amor romántico, que puede culminar con la muerte del enamorado. Lo estético es más valorado que lo utilitario. Los románticos admiran lo exótico y lo misterioso, que se identifica con lo remoto, lo asiático, lo antiguo, lo primitivo,
la naturaleza y reivindican a la Edad Media y sus historias de castillos y brujas. Se idealizan las labores campesinas y se condena el industrialismo que se asocia con la fealdad. La personalidad debe liberarse de la moralidad y los convencionalismos sociales al servicio del orden. Hay un culto del héroe y del gran hombre que vive la vida intensa y arriesgadamente. Políticamente el romanticismo es antiuniversalista y nacionalista, considerando que la nación es una especie de organismo que posee un alma y espíritu que la anima, siendo los individuos miembros de la misma. Separados de la nación, los individuos no son nada, pierden sus raíces. Como para usar una metáfora naturalista, fuertemente empleada por los románticos. El romanticismo es fuertemente antiliberal en la medida en que el liberalismo considera a la sociedad como la suma de los individuos y defiende los derechos del individuo. Como contrapartida, es fuertemente aristocratizante. Por sus propias concepciones, el romanticismo es un movimiento más literario que filosófico y que dará grandes poetas como el inglés Byron y el italiano Leopardi.